básicamente, entrando en lo que es la biomasa, se entiende por biomasa cualquier tipo de materia orgánica renovable, origen vegetal, animal o procedente de la transformación natural o artificial de la misma, ¿no? La biomasa, básicamente, como sabe todo el mundo, producto fundamentalmente de la productividad primaria a través de la fotosíntesis, utiliza energía solar, CO2 del aire y a través de la respiración produce oxígeno al aire. Entonces, bueno, pues a partir de biomasas, por ejemplo, leñosas o herbáceas, como puede ser, no sé, en el caso leñoso, las astillas de madera, en el caso herbáceo, la paja, por ejemplo, o todo tipo de residuos herbáceos o materiales herbáceos cultivados, se puede realizar una combustión directa para generar aplicaciones térmicas de calor o electricidad, o producir algunos productos como pueden ser gases o productos intermedios, briquetas, pellets, y otro tipo de biocombustibles sólidos que pueden ser transformados incluso ulteriormente en energía eléctrica o en calor o en gases, ¿no? De utilización directa para combustión. A su vez, de la biomasa sólida también se puede realizar biocarburantes como el biodiesel o el bioetanol. Los primeros mitos y conceptos erróneos relacionados con el consumo de biomasa sólida, típicamente en Latinoamérica, lo que encontramos es la leña la consumen los pobres, se tiene que ir hacia el gas porque es más limpio y económico, hay que consumir poca cantidad de biomasa o incluso cada vez menos. La leña acarrea deforestación, la mayoría de la leña viene en realidad de desmontes y es también un concepto. Debemos consumir cada vez menos y en general cuando vamos desarrollando económicamente los países se debería pasar a fuentes más modernas que la biomasa, y la leña genera humos o impactos en el aire que solo pueden servir para calefacción y cocinar en las casas. Entonces, bueno, estos son todos conceptos que podemos desterrar absolutamente con experiencia demostrada durante los últimos 25 años en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Y esto lo vamos a tratar de abordar durante la charla de hoy, mostrando que la biomasa es una tendencia a nivel mundial, tanto en la producción de calor como en la producción de electricidad, gas o biocombustibles líquidos. Es la tendencia relacionada con la sostenibilidad de la bioenergía. Vamos a demostrar que existen tecnologías limpias para poder producir la energía a través de las diferentes opciones que se han generado, y que además esas tecnologías ya están demostradas acabadamente a nivel comercial, ¿no? Y que existe forma de adquirir plantas llave en mano, calderas de todo tipo de escalas, gasificadores y diferentes tipos de tecnologías, incluida la digestión de anaerobia para producir biogás o metano, y que todo ello, digamos, no tiene nada que ver con los preconceptos de vamos a volver a la prehistoria, estamos de vuelta usando la leña, sino que todo lo contrario, ¿no? Que países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, el mismo Estados Unidos, Inglaterra, países desarrollados están yendo hacia eso. ¿Por qué? ¿No? Para tener una imagen clara de la biología, de la biomasa, se puede trabajar con cultivos que produzcan aceites o productos azucarados, amilases, alcoholígenos, que puedan generar biocombustible de primera generación. Aquí estaría la caña de azúcar, el maíz, que se puede utilizar para producir bioetanol, las semillas oleaginosas o incluso la palma, y todo ese tipo de productos que permiten, sea por el lado de los procesos de transesterificación o de fermentaciones, producir biocombustibles líquidos, bioetanol y biodiesel entran allí, y luego toda una serie de procesos nuevos que están menos abarcados en las economías regionales y rurales en países en desarrollo, que tienen que ver con la utilización de biomasa sólida directamente mediante una serie de procesos. Primeramente existen lo que se llaman pretratamientos, picado, silaje, reducción granulométrica, secados, peletizados, briquetados o incluso hidrólisis enzimáticas, y a partir de todo ello pues se pueden realizar combustiones directas, por ejemplo, para generar electricidad, o producción de calor directamente, tanto en el sector doméstico como en el sector industrial, y ahí entra, por ejemplo, la cocina, calefacción, agua caliente, sanitaria, pero también entra, por ejemplo, las aplicaciones industriales, ¿no? El calor industrial, el secado, etcétera, etcétera.
También está el biogás para la producción de metano, que puede ser utilizado directamente en la aplicación térmica o en la producción eléctrica. Y luego están las producciones de biocombustibles líquidos de segunda y tercera generación, que terminan obteniendo diversos productos. Fundamentalmente los de mayor interés ahora son el bioetanol de segunda generación y el biodiesel de segunda y tercera generación. Vamos a abarcar fundamentalmente como enfoque, y sobre todo teniendo en cuenta el Perú y la realidad actual energética en cuanto a precios, costos, tecnologías, vamos a hacer foco sobre todo en temas de combustión y generación de gases o en generación de calor, aplicaciones térmicas, que son aquellas que tienen unas realidades de eficiencias que permiten la realización comercial en una variedad enorme de escenarios. Para tener una idea acerca de algunos aspectos del sector, esto es por ejemplo la producción y exportación hacia Europa en terajoules, que es una medida energética, anual de pellets, que son una especie de densificados, como si fueran bastoncitos, digamos, de madera, que simplemente es moler el acerrín o moler diversos productos leñosos y compactarlos a través de un extrusor y se obtienen unos bastones. Esto se puede comercializar en bolsas o a granel, y estas son las tendencias y los incrementos que se vienen produciendo, y estas son las expectativas que se tienen en todo el mercado, por ejemplo, a Europa, desde diferentes regiones del mundo, ¿no? Entonces, bueno, se llama la atención países, por ejemplo, como África Occidental, Uruguay, Brasil, bueno, diferentes lugares del mundo que ya están exportando. Ha crecido por lo menos 3 veces la exportación de pellets de biomasa de Estados Unidos a Inglaterra, por ejemplo, un caso muy concreto de los últimos años. Se están generando plantaciones en Luisiana, en el estado de Nueva York, en lugares como North Carolina, en diversos sitios donde se está empezando a exportar biomasa para combustión y generación eléctrica, por ejemplo Inglaterra, Holanda, etc. Otro indicador interesante es la tendencia de incrementos que se esperan y que ya se vienen realizando en lo que es el consumo de la biomasa por parte de Norteamérica. Esto es, a la izquierda de arriba, lo relacionado con fibras de leñosas, para, por ejemplo, biocombustibles líquidos, para producción de pellets de madera o para la generación eléctrica. Y en la parte de abajo del gráfico vemos el consumo de pellets directamente, tanto de toda Norteamérica, donde las barritas más de abajo son las de Canadá, como las rojas, que son las de Estados Unidos, el verde es el total, con el consumo actual de los últimos años y que se está incrementando de forma exponencial. Algunas estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, que es la principal agencia energética de información y de investigación y de desarrollo de tecnologías a nivel mundial en temas energéticos. Ellos prevén una enorme cantidad de hectáreas dedicadas a plantaciones dedicadas a energía en todo el mundo, tanto herbáceas como leñosas, así como también sinergias con los sectores madereros que producen residuos, y una serie de flujos que están pautados hacia lugares de alta demanda. Hay un foco importante en el sudeste asiático y Corea, hay otro foco importante que es Europa y luego Norteamérica también. A todo esto estamos hablando ahora de tecnologías desarrolladas, estamos hablando de aplicaciones térmicas y eléctricas de una escala importante y de tecnologías desarrolladas. Luego, por otra parte, además se está incrementando el uso marginal o, digamos, el uso de los consumos tradicionales, que en muchos casos, por el aumento desmedido de los precios de los combustibles fósiles o las tecnologías de referencia en muchos países, la desaparición de subsidios progresivos, cuando los países empiezan a disminuir el apoyo a tendencias de energías fósiles por diversos motivos, sea por su falta, sea por su impacto ambiental, se empiezan a generar alternativas de utilización energética primeramente tradicionales y luego con tecnologías más modernas, y ahí entran todas las relacionadas con la biomasa. Esto es las tendencias de los últimos 5 años o 6 años y para atrás de las importaciones del lado de Perú. Las importaciones a India, Corea, Japón, Taiwán, China de biomasa están incrementándose exponencialmente también y vienen aumentando, y hay ya previsiones hasta 2030 y 2050 con legislaciones, digamos, ya previstas en lo que es, por ejemplo, Corea del Sur es uno de los principales, igual que Japón, porque
Bueno, pues los costos de las energías no son siempre los mismos en todos los sitios. Hay lugares con costes muy elevados y hay sitios donde es mucho más conveniente utilizar biomasa, y existen muchos lugares donde no hay biomasa, o donde no se puede producir biomasa, o donde la biomasa es un bien que escasea mucho. Estas son previsiones europeas, donde se prevé hacia 2030 una enorme cantidad de biomasa sólida para segunda generación, sobre todo lo que se llama short rotation copies, que es plantaciones de alta densidad que se cortan frecuentemente, de leña, de madera, como pueden ser sauces, álamos y otros tipos de eucaliptos, diversos tipos de plantaciones que se cortan y vuelven a crecer y se aprovechan más de una vez, o perennial grasses, que son los pastos perennes de diferentes tipos, plantas de biogás que también tienen una tendencia en aumento, y en realidad lo que no tiene una tendencia de aumento tan clara es la utilización de materiales alimentarios para producir bioetanol o biodiesel, lo cual todavía en Latinoamérica se habla mucho. Sin embargo, la tendencia a nivel global no es que vayan a aumentar tan fuertemente, por temas relacionados a sostenibilidad y por la discusión en el debate alimentario. Digamos, la discusión básicamente se suele frenar o se suele, acotar en lo que tiene que ver con unos mayores costos de capital en potencia instalada en las tecnologías de gran escala de generación eléctrica con biomasa. Estos gráficos quizás ahora va modificándose todo el tiempo y en cada sitio son diferentes, ¿no? Pero concretamente las tendencias que hay es que los costos por kilovatio instalado, hay un desarrollo tecnológico cada vez más acuciado, pronunciado, que hace que las nuevas formas tecnológicas, sumados a las mejoras logísticas, sumados de los combustibles que se transportan a las plantas, sumados a nuevas tecnologías que, por ejemplo, tienen sinergias entre la combustión para calor y la combustión para electricidad, como es la cogeneración, o la cocombustión, que es el carbón con la biomasa, o las tecnologías de gasificación, tienen una tendencia a la disminución de sus costos, tanto de capital como de operación, costos de los OPEX y los CAPEX, ¿no? En concreto, los costes que se están viendo en la mayoría de los sitios, en Latinoamérica concretamente, hay bastante trabajo con nuevas plantas en varios sitios, en el caso de Brasil, en el caso de plantas de utilización de bagazo, en Colombia muchas, en el caso de Centroamérica hay varios sitios que hay tarifas eléctricas en general un poco elevadas. Se ven que los precios típicamente de los acuerdos con los gobiernos para la venta y la comercialización de la electricidad suelen rondar entre los 7 céntimos, los 12 céntimos fácilmente. A veces hay lugares que llegan a mucho más, ¿no? Pero en general están en ese orden. En el caso del secado, la calefacción y todo lo que tiene que ver con la aplicación térmica, los costos por kilovatio hora térmico rondan entre el 1.5 y los 8 céntimos de dólar. Y esto tiene que ver con costos expresados en tonelada de materia seca a 0%. La biomasa nunca tiene 0, siempre tiene 30, 50% cuando se comercializa, pero cuando uno la lleva a 0 para poder comparar entre biomasas diferentes, los costos más o menos son en campo de la biomasa entre 20 y 50 dólares por tonelada de materia seca. Y los pellets, por ejemplo, que es un producto comercial, suelen comercializarse en valores que rondan entre los 80 y los 160 dólares, con en astilla, con certificaciones a 1 o 2% de porcentaje de cenizas, generalmente, o pellets de menor calidad también se comercializan a valores de 100 dólares, 120 dólares, 140 dólares, en el caso del mercado en Rotterdam para la electricidad, por ejemplo. Ya los pellets certificados, con mucha menos ceniza, con mucha más calidad en la combustión, en bolsas de 15 a 20 kilos, se pueden comercializar en Europa, por ejemplo, típicamente a valores de unos 300 dólares. Son para uso doméstico, en casas, con calderas, en hogares, en casas rurales, en hoteles, sitios por el estilo, donde se utiliza biomasa sólida en vez de otro tipo de fuentes. Y estos valores son competitivos a los valores del gas y de la electricidad de estos sitios. Y lo que llama la atención muchas veces, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que en mi país la tecnología para la eléctrica o las tecnologías de producción de energía térmica o las redes de distribución no están tan avanzadas como en Suecia, y sin embargo nosotros no usamos biomasa y ellos sí? ¿Por qué, si ellos tienen un sistema energético tan eficiente, igual usan la biomasa, si deberían ser tan baratos, y nosotros que tenemos un sistema que en realidad normalmente tiene
montones de problemas tecnológicos, falta de abastecimiento, redes de distribución ineficientes. Ellos tienen unos sistemas de smart grid, por ejemplo, de redes de distribución inteligente, con diferentes mixes energéticos que incluyen nuclear, renovables de diversos tipos y demás, y ellos usan biomasa. En algunos casos sí es verdad que le dan subsidio a la energía renovable. Y en el fondo lo que terminamos hablando es del subsidio que le damos nosotros a la energía fósil. Quizás en el caso peruano los subsidios sean descubiertos, sean indirectos, digamos, habría que ver en cada caso, pero en líneas generales en América Latina lo que encontramos es un subsidio de energía fósil que no siempre es un subsidio directo a la electricidad, a la tarifa, sino que está en diversos otros aspectos, y luego la distribución y el acceso a la electricidad rural, por ejemplo. En concreto, hay una tendencia muy clara en la América Latina a que las aplicaciones térmicas tengan mayor viabilidad comercial que las eléctricas. O sea, el balance energético de utilizar biomasa para calor o secado o calefacción o todo ese tipo de aplicaciones térmicas suele ser tan eficiente en biomasa que es muy sencillo realizar, adoptar la tecnología y adoptarla, digamos, que se justifique la inversión, los costos en relación a las alternativas. Entonces, bueno, ahora vamos a ver algunos casos. Destinos típicos de biomasa sólida, básicamente, el primer típico destino es el uso doméstico, ¿no? La cocina, calefacción, y luego estufas mejoradas, incluso hay aplicaciones de calefacción distrital, de agua caliente sanitaria para una comunidad, por ejemplo, se pone una planta de generación de calor a través de vapor, por ejemplo, y se distribuye a calefacción a una región. Por ejemplo, ahora muy común en Estados Unidos, los colleges de las universidades, todos tienen calefacción. Se están poniendo muchos proyectos como la Universidad de Illinois, la Universidad de Oklahoma, diversas universidades en el estado de Nueva York, en el este, y tanto también en algunos lugares internos, en Kansas, están poniendo aplicaciones térmicas para calefacción en estos lugares. También existen varios ejemplos de agroindustrias en muchos sitios, que vamos a comentar luego, pero a nivel de uso doméstico, o sea, lo que es la calefacción y agua caliente, hay bastantes aplicaciones en todo el mundo. Y en países en desarrollo hay algunas, las vamos a charlar, y en Perú ya han comenzado también con ello. Luego, industrias y agroindustrias, yo creo que eso es un poco lo que puede ser, en el contexto de cierre exportadora y en el contexto actual que estamos empezando a hablar aquí, una de las oportunidades más grandes. Las agroindustrias y las industrias rurales en general utilizan fuentes térmicas y eléctricas en diferentes tipos de procesos, en diferentes tipos de industrias que producen alimentos o que producen bienes como lo agregado, a los cuales pueden utilizar energías térmicas o incluso eléctricas, según la alternativa de su sitio, porque hay lugares donde no llega la luz, hay lugares donde no hay soluciones térmicas, donde hay problemas, entonces puede ser una oportunidad. Hay comercios y artesanos, como pueden ser las panaderías, por ejemplo, que utilizan generalmente biomasa con tecnologías muy ineficientes, y a veces incluso hasta talando lugares que no deberían talar, que es, como decía, un concepto errado. Generalmente es muy poco lo que se tala y se deforesta por esta razón, ¿no? Lo que se deforesta no es por esta razón, tiene más que ver con otras razones. Pero hay una tendencia de ver que la gente más bien, la biomasa que se queda al suelo, la leña que se queda al suelo, los pedazos que quedan ahí tirados, los tratan de ir recogiendo, y hay un momento que deja de haber, ¿no? Y no plantan nunca, ¿no? Y lo poco que puedan deforestar, lo puedan, que también tienen impacto, ¿no? Luego están los aserraderos, luego están las industrias grandes y también la producción energética, ¿no? Los distintos tipos de uso de biomasa incluyen la producción de electricidad en gran escala también. Hay plantas de hasta 200 megavatios en algunos lugares, y realmente están cada vez proliferando más. La tendencia de nuevas plantas es, como decía antes, totalmente de crecimiento, y no se ha frenado, salvo en algún contexto como puede ser años de crisis en algunos países. En cuanto a nuevas tecnologías, existen una serie de tecnologías. Bueno, la gasificación no es tan nueva, pero sí, por ejemplo, en la pirólisis están cambiando muchas cosas, y los biocarburantes de segunda generación son tecnologías que pueden permitir gas de síntesis y gas pobres y diferentes productos, también biometanol, biobutanol, bioetanol de segunda generación, diferentes bioaceites, que son todos productos de estas nuevas tecnologías que ya alguna cosa voy a tratar de comentarles. En el sector doméstico voy a entrar en lo primero, que es lo que más
producido aquí en Perú, básicamente son unas cocinas mejoradas. Lo que está viendo en todo el mundo, en México, lo vemos en Indonesia, lo vemos en el África, lo vemos en todo el planeta, son gente que utilizaba fogones abiertos, respirando humos en las casas, con impactos ambientales muy demostrados en la mayoría de los organismos estadísticos que recolectan datos, donde las mujeres, los niños y las familias en general respiran humos en fogones abiertos. Pasan a tener un tipo de calderas y cocinas mejoradas que les permiten utilizar mucha menos biomasa, recorren menos horas el campo para buscarla, con lo cual tienen ahorros de tiempo. Luego además no respiran humos adentro de las casas y además todo esto es hecho con una tecnología muy casera y con muy bajo costo. Entonces hay una proliferación en general en casi todos lados, en todo el mundo. Lo vemos ahora mismo está pasando en Paraguay, está pasando en Perú, está pasando en México, está pasando en el Caribe, en varios lugares para cocinar, pasa en África muchísimo, en montones de países, y pasa muchísimo en Asia y en Bangladesh, y en la India es muy, muy frecuente también. Y bueno, pues está muy demostrado las virtudes de estos sistemas y los beneficios que tienen por su bajo costo y su rápida adopción. En cuanto a aplicaciones térmicas también de tipo doméstico en comunidades o incluso en el nivel urbano, hay bastante demostración del asunto, ya lo había comentado. Esto de la izquierda abajo, el district heating, es un sistema de calefacción por tuberías que incluye además el aire frío. También se pueden llegar a ver cooling systems, donde hay enfriamiento. Y básicamente es una central de biomasa donde se produce la energía térmica que puede abastecer a un grupo de casas o, como decía antes, un hospital, una escuela o un grupo de escuelas o lo que sea. Y en general, pues, en Europa, esta figura del medio de abajo, el camión suministrando, es una típica cosa, ¿no? De gente que tiene un silo, en Suecia, en Dinamarca, muy frecuente, y vienen el camión con los pellets o con las briquetas y las dejan ahí, ¿no? El caso de la derecha es una casa también mostrando en la parte de abajo los silos y demás. Perdón, sí. Para volver para atrás. El de la izquierda son camiones con tuberías con bombeo con pellets. Bombean biosólidos a un depósito con bastoncitos chiquititos de 1 centímetro más o menos, o hay de más grandes también, y los bombean en tuberías que los dejan en un depósito y los pasan como no son líquidos, son sólidos. Sí. Caso de industrias pequeñas y medianas, bueno, nombramos antes el pan, que es una cosa muy frecuente. Todos los secaderos, alfalfa, forrajes, granos, no sé la quinoa si ustedes la secan aquí porque no se necesitan quinoa, pero si se requiere secado los granos, es muy común en todo el mundo secar con biomasa, ya es más barato que el gas en casi todos los lugares del mundo. La aplicación térmica, ¿eh? La eléctrica es un poco más complicada, como decía, pero los secados térmicos ya son muy... Claro, eso acarrea el sin secar acarrea además problemas, ¿no? Costes de transporte y problemas logísticos, que es uno de los puntos débiles de la biomasa y se ataca con mucha tecnología de logística y... Se transporta agua. Bueno, parece. Claro, seguro. Y no, y hay muchos lugares tropicales que la biomasa se corta, la leña se corta o la madera se corta el tronco con 50%. Es muy común, las acacias, por ejemplo, en los trópicos se cortan con 50%. Los bosques húmedos, digamos. Bueno. Sí, aparte de secados, digamos, de todo ese tipo de aspectos, una de las que interesan mucho es la avícola. Hay bastantes empresas que están trabajando con aplicación térmica avícola. También aquí podrían funcionar para otro tipo de animales. Las cementeras y las ladrilleras utilizan biomasa sólida en muchísimos países del mundo, generalmente lo que es el carbón vegetal, primeramente. Pero el carbón vegetal tiene una serie de problemáticas, porque no es fácil, no siempre está disponible, no siempre es una transformación, pretratamiento vendría a ser, de la biomasa cruda en un producto que luego tenga mayor facilidad logística, que es el carbón vegetal, pero puede utilizarse biomasa directa, no necesita hacerse el carbón directamente.
petróleo, efectivamente. Exactamente, importado, sí. Existen una serie de alternativas y realmente muy frecuente ya la utilización y el reemplazo de algunas fuentes que dejan de ser tan baratas y accesibles, que suelen ser importadas, que los gobiernos subsidian la importación. Y bueno, y después bebidas, las destilerías, los cafés solubles, estaba viendo varios casos de cervezas, de empresas que hacen cerveza en varios lugares del mundo, ¿no? Y whisky, ron, diferentes tipos de empresas que hacen bebidas utilizan biomasa, que también es un ejemplo bastante comercial y bastante adoptado. Otro muy interesante en el contexto de cierre exportadora es el tema de los invernaderos. Sí, a ver, entonces. Vinificación. Con el agregado de compost, de carbono, mientras que la biomasa no emite, porque la biomasa tiene un dióxido de carbono que ha sido tomado de la atmósfera y lo devuelve, no añade más. Sí. No necesariamente el 100%. Termino y los vamos pasando y charlamos. Estaban comentando entonces ahí en el panel. Yo creo que antes de seguir con lo de la captación de invernaderos, comentando estos aspectos ambientales y beneficios y cómo está el aspecto de la sostenibilidad, podemos discutir bastante de ello. En líneas generales, la comparación que suele hacerse es entre el combustible fósil, que es un combustible que no es renovable, que se va agotando, en muchos casos se importa, y que además es básicamente vertir en la atmósfera CO2, que está hoy mismo atrapado en el suelo, básicamente. Entonces, estamos hablando aquí de un tipo de ciclo, en el caso de la biomasa, en el cual, como explicaba al inicio en la imagen que les mostré de la fotosíntesis con el CO2 y el oxígeno, lo que se trata es de capturar CO2, generar una biomasa y luego enviar oxígeno para la atmósfera, y ese CO2, cuando se hace la combustión, vuelve. Inicialmente había una idea de un balance neutro, podemos comentar todas las últimas investigaciones, digamos, acerca de diferentes situaciones o escenarios en los cuales el balance no es necesariamente del todo neutro. Hay casos positivos, hay casos negativos, y hay una serie de temas de sostenibilidad que podemos comentar también. Yo he tratado de no orientarme demasiado al tema de sostenibilidad, porque si bien es un tema muy importante para nosotros en Europa, en Latinoamérica no le dan mucha importancia, ni los gobiernos, ni le dan mucha importancia a la... Sin embargo, es un tema importante. Nosotros estamos importando mucha biomasa en Europa desde otros países, incluidos Latinoamérica, y está discutiéndose acerca de qué se hace con la tierra, cuáles son las emisiones. Ya tocaremos el tema. Sobre invernaderos, eso es una línea clarísima de trabajo que permite, en lugares donde hay poco acceso y es caro el acceso a fuentes de energía térmica para producir alimentos con cierto valor agregado, es ya en diferentes digamos, escalas comerciales y tamaños y niveles de sofisticación, porque digamos hay invernaderos con muy baja sofisticación, es ya viable a nivel comercial. O sea, ya es viable producir calor a través de biomasa, y que el costo por kilovatio hora térmico, o digamos expresado por metro cuadrado, metro cúbico, y kilocalorías y grados de temperatura que quiero aumentar durante X meses de invierno, ya es algo comercialmente viable en casi todo el mundo. Y es por kilovatio hora térmico bastante competitivo a la hora de las comparaciones. Obviamente, si hay un enorme subsidio de la energía eléctrica, tal vez puede pasar que con la electricidad pueda ser más barato. Sin embargo, el balance energético, los costos de producción de electricidad nunca lo generalmente es con subsidios. En el caso de la aplicación térmica tendría que estar subsidiado el gas, algo que ocurre por ejemplo en Canadá o en Estados Unidos, sobre todo en los estados del norte, que tienen subsidios al gas, y se ve que efectivamente cuesta la penetración, digamos, del mercado de estas soluciones, ¿no? En el caso de North Dakota, por ejemplo.
donde hay es un estado enormemente productor de carbón, de gas y todo, y por ahí no tiene. Sin embargo, es el subsidio que da el gobierno con nuestros impuestos el que está alimentando una tecnología no renovable y penaliza de alguna manera la alternativa limpia, ¿no? Con intercambiadores de calor se puede realizar el sistema de enfriamiento de invernaderos también, perfectamente con biomasa. Sí, con intercambiadores de calor hay ya esquemas de enfriamiento, además de calefacción. Bueno, claro. Seguro, sí. Todas las agroindustrias estas pueden utilizar. Bueno, lo que pasa es que no nos escucha el público si se habla de acá, perdonen, entonces afuera vamos a seguir rápidamente, después hacemos comentario todo. El tema de electricidad y otros biocombustibles, yo había comentado antes que estaba la combustión, la cocombustión, que es biomasa más carbón, la cogeneración, que es la electricidad y generación de calor en una misma planta, donde por ejemplo se aplica el calor sobre una agroindustria, pero además como proceso paralelo se produzca luz. Entonces en una misma combustión salen dos productos, que es la energía térmica y la eléctrica. Existen los digestores anaerobios para producir metano, tanto con residuos como combinaciones de residuos con pastos. Y los gasificadores y últimamente también la pirólisis para producir bioaceites, hidrocarburos, gas de síntesis y otros productos que pueden ser utilizados en energética. Básicamente, y sin entrar en detalles, una planta es una serie de biomasas que podrían ser, por ejemplo, pajas o los rastrojos de caña, para decir un ejemplo, o bagazo o lo que sea, un producto de biomasa herbácea o leñosa que entra en esta es la combustión directa más sencilla para producir vapor, donde hay una caldera, se produce agua caliente, se produce vapor, hay una serie de procesos en los cuales básicamente se eficientiza la producción del vapor y de la energía, y este vapor luego entra a lo que es el gráfico de la derecha arriba, entra básicamente en una turbina, un generador, y termina entrando y llegando a la red, ¿no? a la red eléctrica, que es lo que está aquí. Luego hay toda una serie de colectores de cenizas y humos, que claro, toda esta tecnología es lo que yo decía que estaba mejorando mucho en los últimos 10 años en todo el planeta, y que ya es comercial a nivel de llamar por teléfono y que te lo traigan a tu casa, ¿no? De que no necesitas, digamos, hacer grandes cosas. Y todas las cenizas, además, son fertilizantes, ¿no? Entonces, ahora, de estas plantas hay de 1 megavatio, de 5 megavatios, de 8 megavatios, de 10, de 15, de 20, de 50 o de mucho más, y algunas de ellas, según los costos y según las alternativas locales en cuanto a, no sé, lo que valga el gas, lo que valga la electricidad de la zona, algunas permiten usarlas a pequeña y mediana escala, y otras necesitan ser una escala muy grande. Mientras más grande la escala, la tarifa eléctrica de la producción de la energía es mucho mayor. Es mucho más barata, digamos, y más competitiva, ¿no? O sea, planta es grande, es más fácil producir electricidad competitiva. Y si se produce cogeneración, o sea, si hay electricidad más calor, generalmente la eficiencia energética es tan alta que también tiene sentido. Y bueno, los ejemplos de las diferentes fotos son ejemplos en todo el mundo de plantas que hay distribuidas en muchísimos lugares. Hay cientos de plantas en todos lados, digamos, hay muchísimas y se están abriendo todo el tiempo nuevas, ¿no? Es algo de los últimos 10 años, más, el boom, digamos, es algo del último años. La gasificación es como para explicar muy rápido, es como si fuera un cigarrillo, se fuma la biomasa sin llama, con unas mediciones muy exactas de oxígeno y de agua, se produce con el material seco, se terminan produciendo gases. Y esos gases, hidrocarburos también, terminan produciendo, por ejemplo, calor con electricidad o productos intermedios que pueden ser comercializados. También posible con biomasa. El biogás, en cambio, es la digestión anaeróbica en un digestor con material verde o material orgánico húmedo, no es biomasa seca como los anteriores, pues están muy bien los purines de los cerdos, los residuos ganaderos, los residuos animales, los residuos de comida orgánica, y hay aplicaciones de todo nivel, desde un digestor para una casa, un familiar, digamos, hasta digestores de 10 megavatios, ¿no? O lo que sea. Yo trabajo ahora, vengo del Caribe de trabajar para uno de 7 megavatios. Y se pueden combinar
pastos y se pueden combinar diferentes tipos de cultivos junto con los residuos y producir el biogás que termina generando el gas natural o combinándose con el gas natural puede terminar dando productos de electricidad con además el añadido del biofertilizante que vuelve a los campos, que es el digestato, que puede además servir como fertilizante. Entonces, esto también, por ejemplo, lo vemos ocurrir en todo el planeta, en, por ejemplo, fincas lecheras, fincas ganaderas de cerdos, fincas de todo tipo de agricultura diversas que existen, que se pueden hacer combinaciones entre diferentes materiales para generar por diferentes procesos de metano, que hay varios, además hay diferentes procesos dentro de la metanización y producir energía. Vamos a la biomasa, pasamos de la tecnología a qué biomasas tenemos y qué tipos de biomasas podemos utilizar. Una de las primeras que se consideran residuos forestales, ya no hablamos de deforestar, hablamos de lo que sobra, lo que se cae al suelo, lo que es desmontes, material no de deforestación, sino materiales que se caen al suelo de la actividad maderera, por ejemplo. Los finos también. ¿No? Todo ello puede producir una serie de productos que tienen aplicación energética. Muy común la prevención de incendios y el interés gubernamental en muchos países con frecuencia de incendios, porque se ha demostrado claramente que las operaciones forestales de remoción de biomasa sólida tienden a evitar incendios. Entonces hay ahorros de dinero, se calcula cuántos dineros por año con las estadísticas de incendios, se puede saber los miles de millones que uno se puede ahorrar por, además de producir energía con la biomasa, estarse evitando incendios y todo lo que puedan generar. La industria forestal, ya en los aserraderos y todo su procesamiento, produce una enorme cantidad. Para que ustedes se den una idea, cualquier bosque maderero, el 50% no se va a madera. Y puede quedar en el campo o ser quemado por el agricultor, por el forestal en el campo, o es residuo que no se utiliza. 50% de la energía de la madera no se utiliza y queda en el campo o se bota. Y como dije antes, tienen unos valores que andan como entre 40 y 50 dólares por cada materia seca en campo. O sea que ahí directamente hay un enorme aprovechamiento, y de los aserraderos y de todo lo que ocurre en ellos puede haber una buena oportunidad. Los residuos herbáceos o de frutos o las podas o los bagazos y diferentes residuos agrarios también son de gran interés. Uno tradicional típico es los residuos del café, los de la cascarilla del arroz, las podas del mango se utilizan en el sur de México, por ejemplo, para una planta de café soluble en Nestlé, y puedo poner un sinnúmero de ejemplos de Asia, África y todo el mundo. Cultivos inicialmente considerados, y primeramente fuimos a bioetanol, hablábamos de caña de azúcar, y a biodiesel, hablábamos de la yuca, hablábamos del sorgo, hablábamos de la remolacha, de varios tubérculos, hablábamos de alimentos, no hablábamos de leña ni de biomasa. Y por ejemplo hay uno que es el lienzo tuberoso, por ejemplo, que es conocido en España como la pataca. Yo no me acuerdo cómo se nombra aquí, pero aquí digamos hay una enorme mayor oportunidad porque el número de tubérculos, el número de acá estamos en el país de la papa, ¿no? Pero en el caso de España, digamos, tienen ahí aprovechamientos. Sí, claro, el camote puede ser uno, todos los productos amiláceos permiten una fermentación, producir alcohol, producir bioetanol, ¿no? Estos fueron los iniciales. Lo que pasa es que surgió a nivel mundial una enorme discusión y debate por el hecho de utilizar alimentos para producir energía cuando faltan alimentos y hay una situación de pobreza. Dado ello es que nos hemos enfocado en los últimos 10 años en gran medida a producir materiales lignocelulósicos, o sea, lignina, no comida, sino paja, chips de madera y cosas por el estilo, que no son alimentarios, no suelen tener oportunidad en tierras más marginales. Es más fácil producir paja que producir granos, por ejemplo, por una serie de cuestiones relacionadas con la helada, con las temperaturas, con temas de fertilidad, con una serie de temas. Y se han desplazado todas estas opciones iniciales que siguen todavía aumentando en algunos sitios. La caña de azúcar en Brasil es eficiente, no es poco eficiente, pero es eficiente porque se quema el bagazo para la electricidad, si no, no sería eficiente. Hay una presión en la utilización de tierras productivas, porque la caña de azúcar necesita tierras productivas, por lo cual, bueno, entra dentro de la discusión, ¿no? Luego
todos surgieron y ya están desde toda la vida, porque para pulpa se realizaban, y para madera también, y para leña, para uso hogareño también, las plantaciones leñosas, pero que hoy se están industrializando en una mucho mayor medida que lo que se hacía inicialmente años atrás. Entonces, bueno, pues hay una serie de aplicaciones para todo tipo de ambientes, fríos, secos, áridos, húmedos, tropicales, subhúmedos, con inundaciones, sin inundaciones, con estación seca, sin estación seca, con grandes fríos, con nieve. Existen plantaciones de este tipo desde Canadá y Suecia hasta prácticamente la Patagonia, y además de todas ellas, existen también los arbustos y arbustivas de matorrales que también se están utilizando para biomasa y que no son generalmente, digamos, tan caras como la producción de troncos de madera con espíritu maderero, ¿no? troncos buenos. Entonces pueden entrar en tierras marginales. Generalmente son planteos de alta densidad, muchas plantas por hectárea, con rotaciones que pueden ser 1, 2, 3, 4 cortes a lo largo de 15, 20, 30 años, ¿no? O 10 años o 8 años, hay de todo tipo. El concepto sencillo, para que lo entiendan, es una planta ubicada en un cierto sitio, con plantaciones que van rotando y que todo el tiempo están siendo cortadas. Hay plantaciones todo el tiempo que tienen 0, 1, 2, 3, 4, bueno, los años que se consideren según la rotación. Aquí el esquema de abajo, por ejemplo, muestra una rotación de 5 años, ¿no? La planta crece y el quinto año se corta y después vuelve a crecer. Y las raíces y todo lo que es deforestar no es discurso aplicable aquí, porque no deforestamos, ni movemos el suelo, ni subsolamos, ni digamos quitamos los tocones, ni nada por el estilo, sino que renovamos y está 15, 20, 25 años el suelo perfectamente manejado, con una enorme cantidad de materia orgánica. Uno de los mayores descubrimientos de este sistema en el año 2014 es que la cantidad de hojas y ramillas que se caen es tan grande que hay secuestro de carbono, o sea que ya no es neutro el esquema, sino que el CO2 llega a la planta, pero llega para fabricar no lo que nos vamos a llevar y quemar, sino además un montón de material que queda en el suelo, hojas, ramillas, raíces. Entonces hay demostración bastante empírica ya de estudios de 15, 20 años de esto, que se incrementa la materia orgánica en 15, 20 años en forma grande, incluso en fracciones no oxidables del suelo, y ya hay secuestro de carbono. Y este es un sistema que ya existe en varios sitios también, ¿no? Tropicales y no tropicales. En plantaciones herbáceas hay una serie de pastos lignocelulósicos, pastos elefantes, el miscanthus, pastos parecidos a la caña de azúcar, como puede ser la caña energética, el arundo, que el arundo donax está aquí, hay un grupo de arundo aquí en el sur de Perú, sí, hay un grupo en Perú que trabaja con caña para hacer cosas más de tipo muebles, artesanales, instrumentos musicales. No es bambú, es una planta similar, digamos, pero es una herbácea gramínea de clima mediterráneo, originaria de todo lo que es Sicilia y España y sur de Francia, y Cerdeña, lo que es el Mediterráneo, de agua. Muy tolerante a sequía, extremadamente, tolerante a heladas fuertes y de alto crecimiento. Arundo donax, o caña común, o carrizo gigante, también le dicen. Hay una serie de pastos perennes también, son todos pastos perennes esto que estoy comentando, pastos que no se siembran todos los años, sino que se aprovechan durante una multiplicidad de años y que se pueden enfardar o empacar en fardos redondos, cuadrados, prismáticos, chicos o grandes, y en ellos entra un manejo que toma en cuenta la utilización y cuidados para producir biomasa con fines energéticos. Tienen un poco más de cenizas, hay que utilizarlos en unas maneras ligeramente diferentes a los materiales leñosos, tienen aplicación posible en los hogares, digamos, estamos pensando que aquí en Perú, por ejemplo, queman bosta también para calefacción, ¿no? Bueno, esto pues también tendría posibilidad de utilización. Recolecciones con maquinarias, muchísima cantidad de equipos de todo tipo, que reducen mucho los costos en muchas condiciones y circunstancias, digamos, tanto para matorrales de baja productividad, como la foto de arriba, como para lugares de alta productividad. Esto a la derecha, lugares con nieve incluso y todo, abajo a la izquierda, acacias cortadas en el trópico del Caribe, a la derecha abajo, álamos cortados en rotación corta con tractores y maquinarias de corte ya desarrollados. Hay de New Holland, hay de Vermeer, hay de todas las máquinas de todos los tipos de marcas comerciales, y facilísimo conseguir. Hay empacadoras que son capaces de entrar a un matorral incluso verde, no solamente seco, y generar una de estas fardos redondos de material leñoso.
y de mezcla de material leñoso con herbáceo también. Sistemas agroforestales también son posibles, con sinergias y doble propósito: ganadería leña, ganadería biomasa, alimentos y cereales, o quinoa y leña, por ejemplo, o cualquier sistema similar, ¿no? También posible y también demostrado en muchos sitios. Vamos a los biocombustibles y al peletizado. Para reducir el transporte, la biomasa bajamos la humedad y tratamos de peletizar y llegar a un tipo de transporte más eficiente. Entonces se briqueta con unos extrusores, se muelen y se generan estos materiales que tienen menor humedad, condensado, con mayor poder calórico y que son transportados de forma más eficiente. En el caso de los herbáceos es lo mismo, con otro tipo de tecnologías, y también es viable, y hay varias empresas y comerciales que nos ofrecen equipos para poder, en diferentes escalas, ya digo, 1000 toneladas al año, 2000, 50.000, 80.000, 90.000, lo que queremos, en módulos que se repiten, para poder generar todos estos productos. Equivalencia. Bueno, un kilo de biomasa suele estar entre 2 y 3 kilos de 2 o 3 litros de gasoil, para que ustedes se den una idea. Pueden hacer los cálculos de costos, pueden hacer las equivalencias. Quemar un litro de gasoil es más o menos quemar entre 2 y 3 kilos de los materiales típicamente que estamos hablando ahora, ¿no? Digamos, de eso ustedes pueden hacer los cálculos. Yo, el litro me sale tanto, cuánto me sale la biomasa, qué costo tengo que tener, y bueno, pues ahí es un valor equivalente. ¿Perdón? Los mejores son los materiales leñosos, pero hay también posibilidades de mejorar. Los materiales leñosos tienen menos ceniza, mayor poderes calóricos. Las encinas, matorrales, las tillas de matorrales o de diferentes arbustos y los azarrines o serrines, como dicen los españoles, las virutas, son muy de alta calidad. Los pinos, los materiales más codiciados son los de pino. La serrín de pino es el material más codiciado. También en el Mediterráneo nosotros tenemos el orujo, o sea, la cáscara de, el orujillo de la oliva, o lo que es el hueso de aceituna, sobre todo. El hueso de aceituna es el codiciadísimo para generar energía. Es el mejor combustible sólido que existe, mejor que la astilla de pino y nada, el mejor. La pepa de palta no la conozco, no sé si es utilizado seca, habría que ver seca cómo quema. Se puede hacer el cálculo. Todos los residuos de agroindustria se pueden utilizar. Claro, sí, ya sé que se vota. No, bueno, tienen valores, ¿no? Ya vamos o sea, decimos 1 a 3, 1 a 2,5. En general es 1 a 2,5. Yo uso siempre una regla más o menos. 1 a 2,5 funciona casi siempre. Entonces ustedes ahí pueden hacer su cálculo. Dicen, bueno, si 2,5 kilos de hueso de aceituna me vale más o menos un litro de gasoil, hacemos un cálculo de costos en soles y sacamos fácil cuánto vale quemar. El quemador es baratito, así que podemos hacer calor por tonelada de materia seca, 30 o 40 dólares. Sí, por eso el valor que yo digo, entre el diésel y el gasoil y la biomasa. Los valores de 30 a 40 dólares por tonelada de materia seca son un punto ahí que aparece en todos lados. Se va a República Dominicana, se va a la Patagonia, se va al sur de Chile. 30 a 40 dólares es un valor de piso que siempre comienza ahí. Ahora, después, cuando ya la energía es cara y donde ya la energía vale mucho dinero, donde hay problemas de frío, donde hay problemas de falta de energía, donde hay poco acceso al gas, donde no llega el gas, donde no llega la luz, en esos sitios que es más caro llevar, se requieren inversiones a veces multimillonarias de los gobiernos para llegar a la energía, las agroindustrias se valen de esto. Le vale mucho más barato, seguro. Después puede ser que el gobierno diga, bueno, pero yo voy a hacer un enorme esfuerzo, me voy a endeudar durante 20 años, y voy a hacer la obra. Puede ser que la hagan y pasamos a subsidiar y hacer grandes obras por 20 años para consumir energía fósil y depender de importaciones y los precios internacionales. Podemos hacerlo, pero también está esta opción, digamos, ¿no? De la que hablaban. Generación de empleo rural. Bueno, más o menos hay una estimación a nivel mundial, 1 millón de toneladas, 1000 empleos fijos, más o menos. Empleos que si no toman en cuenta el escalonamiento ni lo que es para empleos directos, 1 millón de toneladas, más o menos 1000 empleos fijos. De la parte, 1 millón de toneladas de materia seca, 1000 empleos genera en lo que es los trabajos de tarea de recogida, tratamiento y distribución de todo lo que tenga que ver solamente en la parte de recogida, tratamiento y distribución.
luego en las plantas, luego en la utilización, los empleos que se generan por la agroindustria y todo demás. Un empleo cada 1000 toneladas. Más o menos. Sí, un empleo cada 1000 toneladas. 1 por 1000 es mejor. ¿Cuántas hectáreas de bosque, de caña, de aceituna? Sí, se pueden hacer los cálculos de la biomasa tranquilamente. En general, los gobiernos que han promovido biomasa en todos los países, y esto pasa en países pobres y en países ricos, saben que generan empleo cuando hacen proyectos de biomasa. Eso es así. No hay nadie que lo dude. No hay nadie que lo dude. Es así. Se genera empleo siempre. Entonces, bueno, como hay una generación de empleo, está la gestión de los bosques, la recolección de la biomasa, las plantaciones dedicadas, la generación de energía térmica y eléctrica en operaciones en planta y en uso final, todo el sistema logístico, los transportes de los insumos. Toda la cadena. No, esto de acá es solamente, lo de arriba solamente es empleo directo en la recogida, tratamiento y distribución del combustible. Sí. En campo. No es la producción eléctrica, no toma en cuenta los insumos. Empleo rural, efectivamente. Empleo rural. Empleo rural. Eso. Hasta llegar a la planta, efectivamente. Y bueno, después están todos los cálculos que uno puede hacer. Dice, bueno, si dinamizo una zona, si dinamizo una región, si en la región se evitan incendios, podemos calcular por el dinero que nos evitamos por año. Si encima de eso agregamos el dinero que se dinamiza cuando el ahorro térmico puede ser valioso, digo, invernaderos que antes no había porque no era rentable, porque había que montar con gas, con carbón que no había, que había que traer. Entonces, bueno, de repente con la biomasa en esa misma región a nivel se pueden generar pequeños invernaderos, producir una fruta y verdura. Bueno, podemos calcular muchas cosas, ¿no? Ahí ya es otro tema. Electrificación también rural en zonas que no se pueden. Terminando, vamos al enfoque peruano, digamos, ¿qué podríamos pensar en Perú? Tenemos un país muy diverso, hay que adaptarse completamente, el peruano se adapta al cambio climático, el peruano se adapta a las regiones variables que tiene, a la sierra, a la costa, a la selva, tiene una multiplicidad de ambientes brutal, tiene zonas con pendientes, zonas sin pendientes, tiene diferentes tipos de materiales vegetales, tierras marginales y tierras no marginales, agroindustrias de todo tipo. Entonces, bueno, es muy variable la situación y lo que hay que hacer es ir caso por caso y buscar soluciones caso por caso. Pero sin duda, en la multiplicidad de regiones que existen, hay casos que combinan alto costo energético actual, dependencia de precios internacionales que suben todo el tiempo de esos productos. Me refiero, por ejemplo, al carbón, me refiero, por ejemplo, al gasoil, me refiero, por ejemplo, al gas. Tienden a nivel internacional y en Perú también, la tendencia no es de que bajen de precio. Todos sabemos lo que va la energía sube de precio. Entonces, bueno, estas regiones pueden haber algunas regiones que todavía es peor, porque no llega, porque no hay, porque es poco, porque hay que transportarlo lejos, porque hay que ir para arriba a 4.000 metros, por lo que sea. Entonces, bueno, ahí hay un enfoque a tener en cuenta todos estos criterios. Segundo, las zonas de diferentes cuencas, los manejos de cuenca, en todo lo que es la sierra, toman en cuenta una multiplicidad de situaciones en la cual se inserta muy bien el tema de la biomasa. Porque podemos reforestar, porque podemos ahorrar agua en la parte de abajo de la cuenca, porque podemos evitar erosión, porque podemos mejorar la utilización del agua en lo que es los surcos de los ríos y todo el manejo de la cuenca a nivel hidrográfico, y donde además se dan una multiplicidad de productos que podrían mezclarse en su utilización. Podemos utilizar el residuo ganadero y pastos para hacer biogás, podemos utilizar leña y biomasa de la parte de arriba con restos de secos de la parte de abajo y quemarlos o gasificarlos. Podemos, digamos, combinar un montón de tipos de plantaciones de diferentes especies que antes no se podía para alimentación y para un montón de otras cosas. Hay lugares marginales que no permiten económicamente hacerlo, pero cuando hablamos de paja o de leña o de cualquier material biomásico, sí se permite hacerlo. Podemos cortar un matorral seco y sirve. Y si el costo es adecuado, claro, no podemos cortar cualquier cosa y hay que hacer el estudio porque hay lugares que hay que cortar de una manera, hay costos logísticos, hay que ver el tema de la humedad, la época que se seca, pero digamos, el manejo y todo el concepto del manejo de cuenca, de conservación de suelo, todo lo que viene trabajando en Perú desde hace 30 años en tema de bosque, reforestación, todo ello es sinérgico totalmente con todo este aspecto de la biomasa, completamente sinérgico. O sea que entra perfecto, digamos, en el caso, ¿no?
Luego vamos al tema de la minería, ¿no? La minería tiene también todo un tema. Se habla aquí de la responsabilidad social, hay mineras por todos lados, hay un enorme impacto y costos y digamos movimientos económicos ligados al tema de la minería, que a su vez tienden a interactuar con comunidades rurales, tienden a interactuar con el medio ambiente y que pueden beneficiarse mutuamente. La minera puede dejar de simplemente tratar de darle un pancito a la comunidad y puede pasar a reforestar para generar su propia energía. Y además puede generar su propia energía y generar energía para la zona, que bajando en muchos casos los costos térmicos y eléctricos, con inversiones que solo la minera podría desembolsar, sobre todo en las escalas que hablamos, maquinaria, grandes extensiones, y etcétera, ¿no? Hay toda una serie de oportunidades que se dan ahí, que hay que, digo lamentablemente porque no se los puedo dar como receta, pero lo que hay que hacer es ir caso por caso. Hay que ir a la minera, ver qué demanda energética tiene, ver el ambiente que hay en ese sitio, las tierras que hay, qué tipo de comunidad. Valemos de que la minera utiliza tierras cedidas, interactúa con los agricultores que le venden a la minera la biomasa, y la biomasa es comprada por la minera que produce su propio producto, se interrelaciona con la comunidad o no. Bueno, hay un montón de modelos de negocio y un montón de tipos de plantaciones y escalas, ¿no? Pequeñas, medianas y grandes, con diferentes tecnologías, o sea que la multiplicidad también es enorme, hay que estudiarlo caso por caso. Y, nuevamente, vamos a tierras marginales. La gente dice, pero Emiliano, ¿qué especies puedo utilizar yo en las zonas del altiplano? ¿Qué puedo usar en zonas que no crece nada? Pero bueno, mira, hay lugares donde con un cierto manejo, con un tipo de políticas, con unos costos muy bajos, se puede producir bastante eficientemente rendimientos de materia seca anuales que ameriten su utilización energética de forma competitiva a los precios que estamos hablando en esta presentación. Y eso es el foco que solemos tener, en el tipo de enfoque que damos de sostenibilidad de la biomasa. Y ahí entramos en cosas ambientales. Uno de los temas que hablamos hace un rato era el tema de las emisiones. Aquí voy a hablar del tema del agua. En general, estamos hablando de especies perennes que no arden de todos los años, hablamos de forestal, entonces hablamos generalmente de un beneficio hídrico. Siempre hay sinergias entre la bioenergía y el tema del agua, ¿no? Incremento de materia orgánica por uso de pastos, incremento de materia orgánica en zonas forestadas, etc. A ver, no sé si puedo pasar. Ahí está, vale. Y bueno, por último, vemos que una de las grandes oportunidades para aumentar el valor agregado de la agroindustria en el marco del boom que está teniendo en Perú este sector es empezar a potenciar caso por caso situaciones en las cuales el aprovechamiento de un material que se bota, no se utiliza y está simplemente desvalorizado completamente, pasa a valorizarse, valor agregado para la industria en general. Más allá de que se valorice el material, se valoriza a través de todos esos temas. Genera empleo rural, tiene beneficios ambientales, el cambio climático, puede llegar a mejorar el tema del regadío del agua, puede llegar a generar beneficios a la salud porque las señoras no tienen que respirar los humos, como dijimos al principio, puede generar ahorros de tiempo porque andan recolectando leña y puede haber ahora una briquetadora que briqueta el material que está ahí. La mujer es un tema bastante sensible dentro de todo el tema de la leña y de la biomasa en general, en los grupos vulnerables, porque son las que recolectan muchas veces y están metidas en el tema. Y bueno, toda la electrificación rural, reforestar en vez de deforestar y generar un valor agregado a un sector rural dinámico y con mayor sostenibilidad desde el punto de vista de consumo de la energía para los productos de valor agregado nuevos, para mercados exigentes, que además les encantaría comprar algo que se va salió de energías renovables. El grupo nuestro es un grupo de Inglaterra, se fundó en 2012 con un grupo de unos 45 asociados, que estamos trabajando todos en diferentes foros y grupos y espacios. Trabajamos en consultoría internacional, trabajamos en proyectos en Europa, en el Caribe, en Estados Unidos, estamos queriendo meternos en Latinoamérica, en varios lugares como República Dominicana. Tenemos, digamos, consultores argentinos, brasileros, mexicanos, alguna gente peruana
para empezar a colaborar, empresas que proveen servicios de todo esto también existen. Entonces, bueno, tratamos de apoyar siempre con este foco, ¿no? Zonas marginales, no interferir, generar un beneficio ambiental, materia orgánica, suelo, agua, etcétera, y reemplazar la energía fósil. Eso es. Y nada más. Eso es todo. Muchísimas gracias, Emiliano, por la excelente disertación. Nosotros en el año 2007, por ejemplo, con el tema de los biocombustibles, habíamos visto cómo había contribuido para elevar los precios internacionales de los alimentos, ¿no? Por efecto de que se estaban utilizando terrenos que iban en el futuro a ser para alimentos y además utilizando agua que también se requería para alimentos. Pero acá lo que ha mostrado Emiliano sí es interesante, porque no está chocando con el tema de los alimentos, está proponiendo terrenos eriazos, ¿no? Y sobre todo para la sierra sí nos interesa el tema, porque las laderas tienen que ser protegidas, tienen que retener agua y tiene una serie de funciones que podría, digamos, sobre todo esas zonas donde el costo de la energía es altísimo porque no la hay. Entonces ese es el más alto costo de la energía, y en ese sentido queríamos primero empezar con nuestro amigo Dante Lavata de Biopower Capital para que justamente diga el otro esquema desde el punto de vista de la maquinaria que se requiere, y él con la experiencia que tiene en nuestro país, que ha venido haciendo propuestas al respecto. Adelante. Muy buenos días. Bueno, antes de hablar de maquinaria, hablamos un poco de agricultura. Se han hecho un estudio que Perú es uno de los 4 países del mundo con más tierras marginales, más o menos 16 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ya? Okay. Estos son selva, sierra y costa, ¿no? Entonces, ese es un dato. El segundo dato es que muy poca gente conoce la tecnología que se han expuesto aquí, ¿ya? Entonces cree que los residuos o los biomasas, ¿ya? Particularmente pastos, como pasto elefante y similares, es para alimentos de ganado, ¿no? ¿Y qué hacen aquí con hacer biomasa, energía, ¿no? Y mayormente en el negocio de calor se usa diésel residual, mayormente, ¿no? Hay 3.000 calderos en el país identificados, y que ellos usan residual o diésel, y no hay pellets, nadie sabe que es un pellet, ¿ya? Excepto para alimento de ganado. Por ejemplo, alfalfa se pelletiza para alimento de ganado, ¿no? Entonces, con todo esto, en aserraderos no usan calor, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, lo que nosotros hacemos es, tratamos de hacer proyectos de circuito cerrado o integrados. Tomamos residuos con un cultivo y hacemos proyectos de cogeneración, ¿ya? Que se llama CHP, ¿ya? Que produce 3 productos, ¿ya? Calor, agua y energía eléctrica, ¿ya? Porque la tarifa eléctrica regulada por el Estado en el sistema de la red nacional es considerado muy bajo, ¿ya? Entonces, si yo solamente produzco energía eléctrica, no voy a poder venderlo dentro de las condiciones actuales, ¿ya? Y la ley de energía renovable de vez en cuando hace licitaciones públicas, pero nadie quiere en el ministerio, en el gobierno, hacerlos para biomasas, o muy pocas, ¿ya? Solamente los que no afectan la tarifa, ¿ya? Algunos hidráulicas y algunos de caña, o sea, bagazo, ¿no?
Y hay algunos otros problemas. Uno es contratos de largo plazo, porque si no tengo un contrato de largo plazo de suministro de residuos, aunque nuevas, o los que lo botan en el río o lo queman, ¿ya? No puedo financiar el proyecto, ¿ya? Y en consecuencia, y el otro es que últimamente el Ministerio de Ambiente dice que es prohibido quemar en campo, ¿ya? Perfecto, es prohibido, pero ¿qué hago con el residuo que tengo todos los días? Palma, caña, arroz, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo tiro al río. Entonces contamina más, ¿ya? En lugar de hacer algo de cierta evolución, ¿no es cierto? Hacemos proyectos, prohibimos eso y vamos en un proceso normal, ¿ya? Para que realmente solucionamos el problema, ¿ya? En estos de cogeneración, ¿ya? Se puede agrupar en una área limitada, ¿ya? Donde hay, por ejemplo, vacas de leche que tienen residuo, se puede combinar con material vegetal, ¿ya? No celulosa, ¿ya? Y con digestor producir 40% es biogás, 60% es fertilizante sólido y líquido, 36% es sólido, 24% es líquido, ¿ya? Y en un digestor de 10 metros cúbicos produce más o menos 600 vatios de energía, además calor, además los fertilizantes. Entonces podemos integrar producción agrícola, vacas, cerdos, pollos, ¿no? Fertilizantes. Entonces yo vendo fertilizantes que se vende aquí en Perú en costa menos a 160 soles por tonelada, ¿ya? Algo líquido que es mucho más valioso, se habla de 2.40, 2 soles 40 por litro, ¿ya? Y vendo la energía. Y el calor, si necesita refrigeración, que no hay suficiente, producimos pérdidas de 30-50% de comida, de carnes, de pescado, porque no hay refrigeración, ¿ya? Entonces en esa forma podemos integrar la granja con la producción agrícola y recuperar, ¿no? Estamos terminando un estudio que con un poco de apoyo del gobierno norteamericano, del Ministerio de Energía, de que hay suficiente residuos, no de producir más, ¿no? Pero residuos que botamos para producir 2.000 megavatios de energía. 2.000 megavatios de energía es 30% de la capacidad instalada, ¿ya? Pero hay muchas dificultades porque no hay regulación de energía distribuida. O sea, tenemos que crear mini redes y los mini redes se van juntando y se van haciendo redes más grandes y eventualmente se va a conectar. Por ejemplo, en Cajamarca, y le puedo mostrar en Cañete, en varios sitios del Perú, de que dice hay energía. Entonces uno va, hay los postes. Puede ser que hay cables, pero no están conectadas, por se agotó de la plata. O no hay energía 24 horas, ¿ya? Entonces lo toman como es electrificado, pero no es electrificado, porque en nuestro criterio, electrificado quiere decir que hay suministro estable 24 horas todos los días del año, para que yo pueda hacer una industria. Por ejemplo, yo tengo vacas, pero no puedo producir leche o yogur o queso si no tengo un proceso continuo de refrigeración, ¿ya? Y electricidad, ¿ya? Entonces todas estas cosas se debe promover la idea de primero usar los residuos que tenemos y comenzar con productos que podemos adaptar a cada situación. Pasto elefante se conoce por todo el mundo.
varias partes del país. Residuos hay muchos residuos, problemas de residuos en Ica, en Cañete, porque producen paltas, espárragos, todas estas plantas procesadoras, etc. Y en madera, ni se diga, ¿no? Hay un estudio último de la selva que no es muy precisa, pero hay varios proyectos, múltiples proyectos. Probablemente, por ejemplo, Pucallpa podría producir 30, 50 megavatios, así. Podría secar toda la madera, y en selva hay agua 6 meses al año, ¿ya? No es que hay agua siempre, ¿no? Entonces se podría hacer lagunas. Promovemos una planta acuática que se llama duckweed, ¿ya? Que es, aquí se llama lengüitas de agua, ¿ya? Que es una microplanta. Esta microplanta tiene 43% de almidón y se produce en lagunas para alimento de pollos y pescado, produce para producir etanol, ¿ya? Y otros procesos, ¿no? ¿Ya? Y cura todo el agua, el desagüe de aguas, porque lo absorbe, inclusive los metales pesados. Sí, hay vasta cantidad de proyectos, pero necesitamos una ley o una regulación sobre energía renovable, distribuidas. Necesitamos conocer, mucha gente tiene que conocer estas tecnologías de aplicación. Obviamente hay pocos emprendedores que saben de estas cosas, ¿ya? Y yo creo que con el esfuerzo del sector público y el sector privado y dar proyectos modelos pequeños, y se va a ir avanzando, ¿no? Es un poco que quería dar algunas ideas, y obviamente abro a la mesa para ampliar. Bueno, aprovechando la extraordinaria mesa, vamos a continuar con Carlos Amati León del Centro de Investigación de la Pacífico. Él ha sido exministro de Cultura, y entonces con una mirada del entorno nos podría dar algunas pautas al respecto. Agradecer la invitación y felicitarlos por extraordinario presentaciones de los dos, y abre un panorama realmente fabuloso. Creo que tenemos mucho conocimiento, muchos recursos y poca acción. ¿Y qué limita eso? Es nuestro arreglo, rigideces mentales, el caso que está surgiendo de la reglamentación para las energías renovables y las redes locales y regionales de distribución. Pero también la capacidad institucional pública y también de empresarios, que hay conocimiento, hay mercado, pero no hay gerencia para poner a cabo estas extraordinarias sugerencias. Entonces, una cosa que funcione son los proyectos pilotos, no tan chicos que no sean replicables, pues llame la atención, pero sí proyectos pilotos que la gente vea que sí funciona, que en costos son competitivos y que los beneficios que generan sistémicamente son extraordinarios. El impacto, hablamos de empleo en chacra, en campo, a pie de planta, en planta, pero beneficios también en la cadena posterior hasta que llega al consumidor, y beneficios para el consumidor. Entonces voy a ejemplos de los recursos que hoy día en nuestro país, el último censo indica que hay 760.000 hectáreas con riego
no cultivadas. Y hemos aplicado 7.000 millones de dólares en los últimos 30 años para irrigar 250.000 hectáreas, con costos por hectárea altísimos. A dólares 2010, Majes es $250.000 por hectárea, actualizándolo. Entonces, y si se tiene gerencia, es simplemente lo que tierras que ya tienen agua, ¿por qué las han abandonado? Son estas 760.000, por problemas judiciales o de desorganización de la familia que es tenedora de eso, y porque no hay capital y gerencia para ponerlas a trabajar, porque la migración que hay de los jóvenes, que no se dan cuenta que hacen el campo, es lo que vemos como comerciante o en servicios en las ciudades. No hay alternativa para esos jóvenes de quedarse y no tienen el conocimiento y las calificaciones para emprender las ideas, los planteamientos de proyectos. No son ideas, son proyectos con tecnología y que ya están en aplicación. Entonces hay un punto de recursos listos para ser productivos y que están sin uso, abandonado. Y que ponerlos en uso es mejorar el poder judicial por problemas de herencia y de litigios. Es parte de las causas por qué esas tierras no están utilizadas. Y el otro es por capital, y sobre todo capital gerencial, que no pueden ser. Segundo punto es que tenemos como 300.000 hectáreas en maíz amiláceo. ¿Cuál es el uso de los desechos? El trigo en la sierra es algo así como 100 y tantos mil hectáreas, que es el trigo que se usa para la alimentación, autoconsumo regional, local en la sierra. Pero estamos hablando de 100.000, 120.000 hectáreas. Tenemos 420.000 hectáreas de arroz. Sugerencia de ustedes, historiadores, ¿qué se hace con esa paja de arroz? Que tiene un valor energético que ya captó el dióxido de carbono, captó energía solar, está ahí para ser liberada con gestión para que sea electricidad o calor. 420.000 hectáreas. Tenemos algo así como 400.000 hectáreas de café. Si bien es un arbusto perenne, pero la cereza y la cáscara y el proceso de secado del café es muy importante para la calidad del café. Y esos subproductos es contaminación de los ríos. Tenemos el año de la quinoa. El grano es extraordinario, pero la paja, estamos hablando de la quinoa va de 4.000 metros, pero también en la costa. Buenos precios. Pero ese no es cultivo en lugar de otro cultivo, sino que hay cultivos que están produciendo los subproductos y que un subproducto lo que estamos viendo es liberar ese CO2 y liberar esa energía captada en la fotosíntesis, que es lo que ustedes están viendo. Entonces, ya de los 5 millones de hectáreas que están produciéndose y que están dispersas en todo el espacio, es cómo esos productos, la coproducción de grano, alimento, pero también es coproducción de energía, que es lo que ustedes están planteando. Entonces, y bien que ustedes han dicho la originalidad del país que crea complejidad, porque es montañas y la agricultura es dispersa en pequeños núcleos, parcelas, manchas en las laderas,
Entonces la logística para copiar esas 300.000 hectáreas de maíz amináceo, o de trigo, o de quinoa, o de cebada, o de agua, cuando vamos a una copia que vemos, entonces es un damero de parcelas, en laderas empinadas, para caminar arriba abajo, no hay carretera para el acopio de esa biomasa. Entonces, ¿cómo generamos esa logística de acopio de la biomasa de los rastrojos para centros procesadores de energía, tanto de calor como de electricidad o sistema de frío? Entonces, ahí es la logística que hay que añadirle a la solamente conversión de biomasa en energía. El otro punto es que en las partes altas tenemos que ir con estrategias de acuerdo a los diferentes niveles ecológicos. Tenemos 16 millones de hectáreas de puna, en unidades ovino más o menos tenemos 16 millones que producen lana, leche en algunos casos, pero producen también estiércol, que es para los planteamientos. De nuevo, la logística del acopio de cerámica. Entonces, ver esas máquinas transformadoras de rastrojo o desecho ganadero, estiércol ganadero, en esas plantas, el tamaño, el costo, y que implica capitalizar esas empresas, la asociatividad de estos ganaderos para ir a 4.000, 5.000 hectáreas de acopio, para llegar a una planta, y de esa planta que regrese a las viviendas de las laderas con energía eléctrica, con calor o con frío. Entonces, en la puna tenemos también, queman los pastos, una práctica terrible, que si hay segadoras de pasto, de licho, que puede servir para que rebrote el licho y sea verde y sea palatable para el ganado, pero que esa paja cortada pueda servir para esto. Entonces ahí cambiamos la práctica de quema de pasturas, que desertifica nuestras pasturas altoandinas, con un cambio de sistema productivo. Pero eso implica una primera capitalización que los actuales ganaderos altoandinos no tienen la capacidad. Pero sí, si se genera ese sistema productivo con una capitalización a 20 años, pagaderos con el aumento de productividad de los mejores sistemas ganaderos, mejores sistemas de proceso de lácteos y de carnes, puede ser rentable en 20 años, recupera la inversión, pero el capital inicial está fuera de la capitalización de los ganaderos altoandinos y de su capacidad gerencial. Entonces hay que transferir gerencia en segundo piso con capital a 20 años, ¿no es cierto? Y eso es lo que está limitado. Lo otro son la reforestación andina, con el cambio climático. La gran esponja hídrica son los pastos, que es la reforestación masiva, para reemplazar la desglaciación, que es los grandes reservorios de agua en nuestro país. Es la pradera, pero la desglaciación tiene que ser reemplazada por otra esponja hídrica, en este caso el manejo de pastura y manejo de conforestación. Y en la forestación el raleo permite generar rastrojos de foresta como parte del manejo integrado de ese tema. Otro eje que el país creo que va a desarrollar vigorosamente es la fruticultura. Vemos que ya la uva está generando más dólares que el espárrago el último año. Pero con apenas 60.000 hectáreas, nuevamente, el espárrago es común. La palta va con gran agresividad.
Y estos árboles frutales tienen que ser podados, como la práctica anual, importantísima. Y en la poda hay una producción de leña que yo lo veo en alguna vez que es quemada, porque no hay otra manera de deshacerse. No tenemos esa sugerencia, propuesta de ustedes de sistemas productivos integrados de agricultura, fruticultura, industria y generación de energía para calor, para frío y para energía eléctrica. Entonces, ahí creo que la propuesta es cómo la organización de la logística, en el caso andino y también en el caso de los valles, del acopio de esa biomasa que existe, que es el subproducto, hoy día es desecho. Y de desecho le pasan al concepto de segundo producto o de cogestión, de coproducción de energía. Y cómo esa energía es a su vez transferida a nivel de villorrios o de caseríos, de las laderas dispersas donde están los caseríos rurales, con costos que sean mejores, más sostenibles que la oferta eléctrica que se está haciendo en la explotación rural. Entonces, si se calcula todos los beneficios sistémicos que hay, más allá de la energía eléctrica que se produce con el desecho, sino el ingreso de vender desecho y el tener a su vez los servicios que da estos centros de producción de calor y de energía eléctrica pueden ser enormes. Termino. Tiene que ponerse inversión en gerencia de segundo piso con capital de largo plazo para construir el racimo de productores que están en las laderas del país. Ya no hablo de la Amazonía, ya no hablo del manejo de bosque seco en el norte, que el manejo de la biomasa de algarrobo, por Dios, las ladrilleras y hay otro punto, somos los reyes en el mundo del pollo a la brasa y los parrilleros se queman carbón y el carbón se quema en la foresta del bosque seco. Pero con esas propuestas de ustedes, creo que es construir sistemas productivos integrados de altísima eficiencia y de ingreso y luego hacer posible calidad de vida mucho mejor que el acumularse en las ciudades como Lima o Chimbote o Juliaca en construcción de centros urbanos de redes de villorrios. Y eso facilitaría la propuesta de ustedes alternativa a tener una aglomeración brutal de la población en una ciudad de 9 millones de habitantes o los modelos de ciudad como es Juliaca, como es Chimbote, como es Sullana, como es Pucallpa, etc. Entonces también tienen que ver el manejo, como último punto, de toda la biomasa que producen las ciudades para ser transformadas en gas, en materia líquida, de fertilizante y materia seca, que también es fertilizante, de los desechos urbanos, desde las cloacas hasta todos los desperdicios de la alimentación urbana, que ahí hay otro potencial subutilizado, para fertilizar las pampas eriazas de la costa. Hablamos un poco de dos puntos, ¿no? En estos sitios marginales, donde hay una producción limitada, tierra baja, se puede, ellos no tienen electricidad, ¿no? Simplemente no lo tienen velas. Y no va a llegar, porque una línea eléctrica cuesta $100,000 por kilómetro extendido, ¿ya? Entonces, nunca van a tener si no hacemos nada. Se puede hacer y vende, ¿no? Yo no soy el vendedor, pero le explico. Una unidad de producir 600 vatios,
que es muy chiquito para su casa, requiere 200 kilos de residuo diario, ¿ya? Entonces 200 kilos se puede calcular, ¿no? ¿Ya? ¿A cuántas hectáreas es eso? ¿Ya? Ese es de residuos de la casa, o sea, los alimentos que comen, el pasto que hay, no celulosa, estamos hablando, no madera, ¿ya? Y con eso pueden tener suficiente electricidad para tener electricidad menos en una noche, ¿ya? Ya con gas, ¿no? O sea, como gas y aclaramos, el gas de camisea, ¿ya? Es gas natural popular aquí, el biogás filtrado es igual que eso, se usa en autos en todas partes, ¿ya? Pero sí hay, y esta es una planta que se puede instalar por menos de $10, ¿ya? Sinceramente, ¿no? Claro, obviamente, si podemos hacer uno de 10 toneladas día, es más eficiente, pero el costo de electricidad, de no tener electricidad, tiene un costo muy alto, ¿no? ¿Ya? Ese es un punto. El segundo punto, yo tengo un desarrollo en la costa, integrando la producción de quimo con cogeneración, ¿no? Aquí en Mala, que hemos comenzado, ¿no? Y la idea es producir en el mismo flujo de caja, ¿ya? Tener 3 departamentos. El cultivo, pues la semilla, ¿ya? Y todo el resto va al digestor. Y todos los residuos de la zona, que hay bastante, ¿ya? Se ponen en el digestor, los orgánicos, y se produce energía. Y irónicamente, donde tenemos el cultivo, el señor que es el dueño del terreno tiene 120 vacas lecheras y 250 crías, ¿no? Que todavía no produce leche, ¿ya? Y obviamente él lo vende ahora, ¿no? Para campos, ¿no? Para guano, hablan de guano, ¿no? ¿Ya? Porque en esa zona hay un montón de estados, ¿no? Luni, ¿ya? Este es en Mala. Pero, y hemos visto que funciona, ¿no? O sea, y se puede hacer una planta de 200 kilos o se puede hacer cualquier cantidad que uno desea, ¿no? Pero obviamente todo este tema de logística, transporte, se debe concentrar todo lo más cercano posible para poder hacerlo más rentable. Lo que quería enfatizar también es en el manejo de cuenca. Todos los bordes de los ríos, en la parte desde 1800 metros o de hasta la costa, es caña brava. Y eso es la materia prima para hacer las esteras, con lo cual son las primeras construcciones de la ciudad. Pero ahí la tecnología es cortar y esperar unos 4 o 5 meses y volver a cortar, y esa es la producción, casi una economía pre-Noé. Estoy hablando de 2000 años antes de Jesucristo, convivimos con eso. Y por otro lado, pues tienen ahí cabras nomádicas, que es parte de esa economía de recolección, casi pasa nomádica, pero que producen estiércol. Bueno, entonces, toda esa caña yo veo en el río Cañete. Si manejamos bien ese río canalizado, por Dios, el río Urubamba es más caudaloso que el Cañete, y el río Urubamba lo canalizaron los incas y generaron 5.000 hectáreas que se llama el Valle Sagrado, y hasta ahora se ve que está, o sea, que no es una fantasía canalizar, pero con la ventaja que hoy día tenemos bulldozers y hay piedras. Yo lo he hecho en pequeñísimo, lo voy a llevar en la parte media del río Cañete, canalizando el río se gana espacio, pero estamos defendiendo apuntalando además el irrigado con shilkut y con bambús, y eso es una producción, pero la caña brava bien manejada para eso, entonces
tendría un valor extraordinario. Y si la caña brava, además con barro, es tecnología para construcción de paredes, además tiene varios usos. Entonces, pero estamos hablando de más de estos 700.000 hectáreas de material de caña brava y un río despanzurrado cuando de ahí viene la entrada de enero a marzo. Entonces, y eso es bulldozer arrinconar, no arrinconar, sino ordenar las piedras y sembrar caña de mayor producción, que es la que ustedes han sugerido, ¿no? Hay que hacer lagunas, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo en Costa, yo sé en Cañete, viene el agua de la sierra, ¿no? Y más, 3, 4, 5 meses al año, destruye, ¿ya? Pero nadie guarda agua, ¿no? Entonces si hace laguna, ¿ya? Guarda agua, tiene agua todo el año, se usan los sistemas de goteo y otros, y entonces pueden tener cultivo. Dice que no hay agua, sí hay agua. Hay ejemplos, Tayo Macías en Chincha está haciendo esto. Y él ha ganado 1.500 hectáreas de las cuchillas seriazas, bombeando agua del río a un reservorio y lo baja con el río por goteo y después lo manda a Londres con tangelos, palta y espalón. Y el otro que está vendiendo ya fertilizantes es el grupo IKEA. Están vendiendo ya compost, ¿sí? Tienen el 40% del mercado de pollería, y con esa la gallinaza, ¿no? de las aves están ya generando tanto tallo que hace su fertilización con su biomasa y el grupo IKEA, pero la multiplicación de estas experiencias, la masificación de eso, para los agricultores son los colonizadores del desierto, y con esa biomasa pueden generar río por goteo, más fertilización, construir más biomasa con cultivos, y los subproductos de estos cultivos a su vez regeneran esta materia prima para todos los cultivos. Entonces todo eso es extraordinariamente, no hay que inventar, no es fantasía, no es una sesión que estamos fumando marihuana, sino son realidades. ¿Por qué esto no pasa masivamente al sistema? Y eso es invertir en gerencia del segundo piso con financiamiento de 10, 20 años. Justamente lo que acaba de mencionar Carlos Amati León, quisiéramos que nos responda aquí Héctor Maleta, con quien hicimos el foro anterior, y poder hacer un nuevo foro, por ejemplo, promoción de oportunidades de negocio con energías renovables, que podría ser este tema para justamente lograr lo que acaba de mencionar Carlos, lograr todas esas sinergias para un modelo sostenible, ¿no?, de desarrollo y altamente rentable, siempre y cuando todos estos engranajes comiencen a trabajar en forma adecuada. Entonces, en ese sentido, quisiera pasarle el micro a Héctor Maleta para ver si lo comprometemos no solamente a confeccionar conjuntamente con cierre exportador este tema, sino también invitar a Agricultura, a Energía, al Ministerio del Ambiente, al Congreso, al MEF, por ejemplo, también considerar este tema siempre y cuando salga la ley de energías renovables que plantea Dante, y poder también invitarlo al Poder Judicial para poder utilizar esas miles de hectáreas que en este momento no están produciendo nada y que el Perú no se puede dar el lujo de desperdiciarlas. A ver, adelante, Héctor. Bueno, muy poco tengo que agregar a todo lo que se ha dicho aquí, pero pienso que, en primer lugar, la energía es un cuello de botella importante para la misión que tiene Sierra Exportadora de generar agronegocios con valor agregado para los mercados mundiales a partir de la región de la sierra. Esta misión encuentra una serie de problemas debido a la falta de energía, porque todos los productos que producimos en todos los sectores de la economía, no solamente estos, sino muchos otros, son en el fondo energía envasada de otra manera. Cualquier cosa que produzcamos, desde automóviles hasta piñas o plátanos,
no son otra cosa que energía, y que en el fondo es energía solar, básicamente. Todo esto que estamos hablando aquí es una forma de reciclar permanentemente la energía solar que sintetizan las plantas para producir energía que a su vez posibilita el desarrollo integral, el desarrollo interconectado de todas las cuencas y todas las regiones de la sierra y de otras regiones del Perú, por supuesto, aprovechando precisamente las tierras, aprovechando los vegetales, aprovechando los residuos de los cultivos, sin competir con los cultivos de alimentos, sin utilizar las tierras más valiosas y el agua que ha costado miles de millones traerla de la cuenca del Atlántico a la cuenca del Pacífico, utilizarla para producir gasolina. Digamos, esto es una cosa que en su momento parecía lo más avanzado, pero que, como explicaba hace un rato el doctor, es una primera generación de energía renovable que en el fondo empieza a tener una serie de problemas en su competición con las áreas de cultivo y con las áreas de alimentación. Estamos hablando de utilizar tierras marginales, pero que además dejan de ser marginales. Se convierten en productoras de energía, en productoras de plantas, en productoras de pastos, en mejora del ganado que pastorea y ralea ahí, y en productoras de energía para los domicilios y por lo tanto mejora de la calidad de vida, y en producción de energía para las pequeñas industrias. Lo que decía hace un rato Dante Lagata, si quiero producir queso o yogur, necesito refrigeración 7 días por semana a las 24 horas, y esto requiere energía eléctrica local que nunca va a llegar por el tendido eléctrico convencional. De tal manera que si queremos generar agronegocios en la sierra para exportación, lo primero que tenemos que resolver es el problema de la provisión de energía. Y la provisión de energía no podemos esperar que llegue de 1000 kilómetros de distancia, sino que tiene que ser generada localmente. Y además, eso mismo mejora el medio ambiente de la zona y posibilita mayor producción agrícola y pecuaria. Es decir, estamos hablando de un sistema de desarrollo rural integrado que mejora la calidad de vida, mejora los suelos, mejora el ciclo del agua, mejora la producción y posibilita negocios internacionales. Desde ya que si Sierra Exportadora quiere organizar un foro sobre esto, yo colaboraré con muchísimo gusto, y creo que la Universidad del Pacífico, como en el foro anterior, de aprovechar oportunidades generadas por el cambio climático, se le tiene mucho miedo, hay efectos negativos, pero también hay muchas oportunidades. También en este campo creo que hay que poner en juego los adelantos técnicos más recientes y la marcha que se observa en la humanidad, no solamente en países en desarrollo, que se no es que se resignan a usar estas energías porque no tienen de las otras, sino que por el contrario, están dejando de usar las otras en los países ricos para pasar a energías más conservacionistas, más eficientes y generalmente de menor costo que las energías fósiles tradicionales. En ese sentido, creo que tenemos mucho camino por delante, y Sierra Exportadora es, creo yo, un organismo líder en todo este tipo de actividad, y entrar por el lado de la energía es como dar una vuelta que parece que nos aleja de la producción directa para la exportación, pero en realidad nos acerca, porque la hace posible, la hace viable y va a mejorar la existencia de millones de peruanos que viven actualmente aislados, cocinando con bosta, respirando veneno y muriéndose antes de tiempo. Muchas gracias. Sí, un comentario muy breve de todo lo que se dijo. Enfatizar algunos temas muy clave, puntuales. Primero, todo esto va a ser difícil, es un camino que están haciendo muchos países y que lucha contra unas barreras muy claras. La primera barrera es la falta de promoción, principalmente por los gobiernos, tanto regionales como nacionales. La segunda barrera es que no nos damos cuenta, pero utilizamos todo el dinero de los impuestos para promocionar y apoyar sistemas energéticos sucios, ineficientes, y hay muchos casos que nos hacen ser dependientes de unos contextos internacionales de aumento de precios. No tenemos una estabilidad. Los proyectos de biomasa, por ejemplo, tienen estabilidad. Uno hace su plan a 15 o 20 años y no cambia mucho el costo de producción. Es estable, constante. La industria necesita costos estables, predecibles y constantes. Bueno, sí, es otro punto. Segundo, se tiene que ir caso por caso, como decía antes, seleccionando la mejor opción para cada sitio. Hablamos de los pastos, por ejemplo, el pasto elefante es un pasto que nosotros cultivamos mucho en zonas cálidas, húmedas, pero luego existen de todo tipo de variedades pajonales y pastizales y tipos de herbáceas gramíneas de todos lados,
luego existen arbustivas, luego existen semi-herbáceas. Acá hay una que la llevaron a España recientemente, que es la nicotiana glauca, no la de tabaco, sino la otra nicotiana distinta, que produce una especie de arbusto semi-herbácea, tiene un tronquito entre un arbustito y una planta herbácea, digamos. Perenne, se corta varias veces. La llevaron a España y están produciendo allá. La llevaron de Perú. Y están produciendo ahí biomasa y se la venden a Endesa, una de las principales eléctricas. ¿No? Y la llevaron de aquí. Ahí es un ejemplo. Hay que ir caso por caso porque no hay soluciones mágicas. Una de las cosas que nosotros vemos es que la gente dice, pero voy a poner tal cultivo en tal sitio, porque este es el mejor cultivo, porque este es el que más produce. No, no es así. Hay que buscar caso por caso cuál es el menor coste por unidad de kilovatio o por unidad energético para ese contexto, con la biomasa, con el clima, con el suelo, con todo el sistema logístico, con todos los tamaños que permiten dentro de la logística. Como decimos, cosas pequeñas, modulares, repetibles, pocas toneladas, pueden ser muy buen esquema para la sierra, porque tenemos unidades pequeñas de 10.000 toneladas, 5.000 toneladas, 8.000 toneladas, 20.000 toneladas, y se pueden repetir, se pueden briquetar, se pueden hacer diferentes cosas pues, repetibles. Está el biogás, está la combustión, está la gasificación, hay varios modelos con tecnologías no muy caras. Tiene lo que decía al principio, costos de capital relativamente mayores a las fósiles, menores que muchas otras renovables, muy prácticas y ya incorporadas. Estamos hablando de que casi 15% de la matriz energética del Perú es biomasa, ¿no? No estamos hablando de una cosa rara. Ya se usa un montón de biomasa, solo que se usa mal y con poca tecnología, pero se usa. No vuelvo a la eficiencia del metabolismo de la ciudad. Creo que cuando vamos a cualquier pueblo en el Perú, lo que nos recibe es basura. Y eso va al río y la contaminación del río. Entonces, parte del manejo de las ciudades es procesar los desechos sólidos y los desechos. Y eso es que retorne como energía para la propia ciudad, para eso. Entonces, ahí me imagino que hay más tecnologías y procesos de mayor retorno. Sí, es complejo porque la basura, quemar basura no es quemar biomasa, ¿eh? Hay plástico, hay muchas cosas que no queremos en el aire. ¿Hay formas de utilizar y tratar la basura? Sí. ¿Hay formas de producir energía con la basura de forma sostenible, verde, limpio? Sí, existe y se hace en todo el mundo. Recordemos que los países más ricos producen más basura que nosotros. Y la verdad, tienen métodos adecuados, muchos de ellos, y hacen un uso muy bueno. Yo la cosa que quiero enfatizar es el primer eslabón que uno ve en este tipo de caminos, el primero que se va, típico, es uso de residuos forestal, aplicaciones térmicas y cambiar diésel por biomasa. Esos tenemos tres. Ahí comienza la historia. De ahí empezamos a hablar de muchas más cosas, pero lo primero que se usa en todos los países del mundo es esto. Es residuo forestal, plantaciones que se pueden hacer también, pero sobre todo aprovechar lo primero lo que hay y luego plantar por darle una cadena de suministro estable, porque la empresa que generalmente produce energía tiene miedo de no poder colectar el residuo. Fulanito de repente se empieza a dar cuenta que al cuarto o quinto año puede hacer dinero y me empieza a decir no te lo doy, los contratos de suministro. Entonces mucha gente dice no, voy a plantar además de residuo, ¿no? Pero muchos comienzan primero con residuo tan abundante, tan barato, que hacen sus contratos y luego van plantando. El primer camino es ese, y el segundo aspecto fundamental, diésel por biomasa. Siempre funciona, siempre, en todos los contextos funciona. Diésel por biomasa funciona siempre. Si yo tengo un generador y produzco con diésel, con biomasa siempre es más barato. En mi experiencia en México, en mi experiencia en Argentina, hoy que en Argentina sitios enormes a la electricidad y a todo, en general, diésel por biomasa funciona siempre. Entonces, si usted tiene diésel y produce energía para su industria, usted usa biomasa que le va a ir bien. Usted usa diésel para calefaccionar su invernadero, use biomasa que va a ahorrar probablemente un 40 o 50% de la factura, si no más. El costo de inversión es bajo, la va a pagar la inversión en 2 años o menos, y va a cambiar y va a funcionar. Ese es un camino seguro.
Luego está el biogás, que también es barato, luego está la gasificación en algunos contextos también. Hay que hacer medidas de eficiencia energética también. A nivel doméstico, a nivel de utilización tanto térmico como eléctrico, hay medidas de eficiencia energética que se van sinérgicamente acoplando a la producción de las renovables. Entonces, bueno, también eso es otra cosa. Por ejemplo, la casa con la que la estufa mejorada de biomasa, que ponemos el ejemplo, también puede tener un tipo de estructura de construcción que sea más eficiente en el uso de la energía, para que no perdamos energía, para que no se vayan... Todo eso también. Pero el código de botella fundamental es que la gente empiece a darse cuenta que con sus impuestos lo único que está haciendo es fomentando energías no sostenibles, caras y que aumentan de precio todos los días. Y que en realidad con nuestros impuestos y nuestros políticos tenemos que ir pidiendo, queremos renovables, queremos un mix energético diverso, queremos sostenibilidad, queremos energías renovables más limpias y sobre todo sabemos, con las energías fósiles hay muchos sitios que no van a llegar las energías, no va a llegar. Van a pasar 15 años así sin luz, con la velita. Perdón, acá también le queremos dar el micro a Juan Carlos y a Zaida. A ver, ya está, el micro lo tienen para poder participar si así lo desean. Sí, Juan Carlos, ¿me escuchas? ¿O Zaida? Bueno, pasamos acá el micro, adelante la lata. No solamente lo que está diciendo un poco de dimensión, ¿no? O sea, Perú consume más o menos 100,000 barriles día, ¿no? De diésel, ¿ya? Y obviamente partes en la parte de transporte, pero una parte en el diésel, ¿no? Electrificación no conectada a la red, ¿ya? Hay 1.500 megavatios que trabajan en los sitios de sierra, selva y costa, y no está conectado a la red, y son alejados y son pequeños, ¿no? De 100 kilovatios por hora hasta 4 o 5 megas. Y en consecuencia, todos estos tienen posibilidades de convertir en residuos urbanos o domésticos, ¿no? La tarea más difícil es separar los plásticos, los tóxicos, no mezclar los hospitalarios con el orgánico, etcétera, etcétera. Entonces hay que crear toda una promoción, conciencia de esto, pero los orgánicos sí pueden ir a un digestor, producir energía. Entonces hay una serie de trabajos que uno puede hacer. En Lima, por ejemplo, producimos no industriales, pero simplemente de mercados, casas y centros comerciales, algunos 15,000 toneladas día. Más o menos en sistemas actuales producimos medio kilo por persona por día. ¿Ya? Pero cuando somos más sofisticados y comemos hamburguesas, ¿ya? va a 1 kilo por persona por día. ¿Ya? Se ve la industrialización en una forma negativa, ¿ya? Porque gente de campo come más vegetales y frutas y gente en ciudades come más cosas que tiene contenedores de papel, ¿ya? McDonald's. Tenemos a Zaida que nos está enviando un mensaje y nos dice que es interesante todo lo dicho y que desde Sierra Exportadora se puede empezar con modelos, pero debemos considerar centros de transferencia que permitan manejar la tecnología a la larga localmente. Bueno, no solamente eso, ¿no? Sino también rescatando lo último mencionado, este siguiente foro que estamos planteando a Héctor, deberíamos tomar en cuenta la promoción por parte del gobierno y acá creo que los primeros clientes podrían ser las mineras en zona de sierra. Después los sistemas energéticos independientes del mercado nos parece extraordinario
Y eso es parte de este foro que tenemos que hacer reconocimiento para poder mantener precios estables en el tiempo, tal como han dicho nuestros excelentes expositores. Después, determinar los cultivos más convenientes de acuerdo al entorno, diseñar los modelos tipo, que es lo que menciona Zaida, para zonas homólogas, ¿no? Y no solamente hacer para cada zona en forma independiente, sino podemos identificar zonas homólogas y generar un modelo estándar, y de ahí ver pues lo que ha dicho Carlos de la eficiencia del metabolismo de las ciudades, los residuos forestales, aprovechar el cambio de la matriz energética de diésel por biomasa y poder aprovechar de una mejor manera todos estos esquemas. Por lo tanto, tenemos un reto interesante para el siguiente evento, y también queremos invitarlos a los que han participado en la mesa, especialmente a Emiliano. No creo que pueda ser en forma directa, pero sí a través de videoconferencia, y podremos armar un nuevo evento, ¿no? Y pensamos que esto es importantísimo, que no solamente lo conozcan las personas que tienen que tomar las decisiones, sino primero empezar con la ley que nos permita aterrizar esto, ¿no? Podemos ya, no sé, con el centro de investigación, generar algún proyecto y poder avanzar para poder darle desde el punto de vista técnico a los políticos, a los congresistas que podamos invitar ese día, a que puedan tener ese borrador de ley, y también que intervenga pues la gente del PNAD, que tiene que ver directamente, para poder de alguna u otra manera contribuir con este esquema. Más bien, Sierra Exportadora agradece a Emiliano Maleta por la extraordinaria exposición, igual a Dante Lagata, a Carlos Amati León y a Héctor Maleta por sus acertadas intervenciones, y agradece también la participación de los que inicialmente empezaron en la videoconferencia y que han resistido hasta el final, que es el caso de Juan Carlos y de Zaida. Muchísimas gracias, y será para otra oportunidad. Muy agradecido.